Gracias por la buena obra que está haciendo mi hermana Victoria. Dios se lo recompensará. Y quiero decir, hermano, que es lo más hermoso. Estos momentos son bonitos porque si usted traía estrés, ya lo dejó allá afuera. Si usted tenía preocupación, ya se quedó allá afuera, hermano. El plan es convivir como hermanos y ese es muy bonito, hermano. Hubo risadas, nos reímos, compartimos nuestras risas y eso es lo más hermoso, hermano. ¿Amén? Amén. No crítica, sino es risa de que cómo te vistes, cómo no te viste, y es hermoso, hermano, eso. Amén. Hermano Víctor, lleve una oración para que el Señor añada la bendición en esta preciosa mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, Amén. Bien, hermanos, trajeron su libro. Amén. Bien, vamos a la página que tiene usted su página. La sesión 3. Sesión 3, apartados, pero no solo. Bien, vamos a estar mirando 1 Corintios capítulo 2 del 6 al 16. Dice la palabra del Señor, capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2 del 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, y la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y yo quiero detenerme aquí y preguntarles, ¿ustedes aman a Dios? Amén. 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 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que separemos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Bien, ahora, alguien que pueda leer aplicación para la vida para entrar de lleno a nuestra sesión 3. La soledad abruma y puede causar depresión, amargura, insomnio, estrés, ansiedad,
promueve los vicios pecaminosos y crea un escenario perfecto para pecar contra Dios. Se dice que entre los inmigrantes en los Estados Unidos, un gran por ciento de ese grupo se siente solo o viviendo abrumado por la soledad. Es penoso pensar que dentro de este grupo probablemente también haya cristianos. El creyente tiene algo que no tienen los incrédulos: la certeza de que el creyente nunca está solo, porque cuando Jesús se fue al cielo, el Padre envió al Espíritu Santo a morar en el creyente. Dios siempre tiene un plan para el beneficio de la humanidad, y en esta sección veremos que el estar apartado para Dios no significa vivir en soledad. El Espíritu Santo ayuda al creyente a vivir una vida santa y a ver las cosas desde la perspectiva de Cristo. Bien, ahora antes de entrar más, dice que se me viene a mi mente que cada uno de nosotros, no sé si se acuerde, venimos solos a este país. ¿Por qué? Porque en nuestros países de origen había pobreza. Y venimos para empezar a ayudar a nuestra gente que está en México, que quedó en pobreza. Y pues lastimosamente la mayoría queda solito en su casa y empieza a frustrarse y entra la depresión. No sé quién se acuerde que llegó solo y empezaban las fiestas decembrinas, o sea, la Navidad y todo aquello, y se deprimía. ¿Sí me entiende? Pero cuando uno está en Cristo, todo eso va quedando atrás. ¿Por qué? Porque todo eso va un derribamiento espiritual. Por eso ahorita nos vamos a dar y nos vamos a enfocar que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. La gente de afuera va a decir que estamos locos. Más adelante vamos a ver este punto. Pero no es que estemos locos, sino simplemente estamos apartados, y siempre aquí hemos dicho desde el púlpito que es santo. Y ustedes ya hasta se lo saben de memoria. ¿Qué es santo? Apartado. Entonces quiere decir, hermanos, que siempre cuando llegamos a este país llegamos solitos, ¿sí o no? Y se frustran, y unos caen en las drogas, otros caen en el alcohol, y lastimosamente se pierden. Pero cuando llega el conocimiento de Dios, hay un cambio hermoso. Amén. Amén. ¿No se acuerda cuando llegó solo? Y empezó a traer a su familia, empezó a traer a la esposa, empezó a traer a los hijos. Qué sé yo cómo fue su vida cuando empezó a vivir en este país. Pero así es, hermano. Ahora, para entender esta sesión 3, hermano, yo encontré algo por aquí que dice que la carta a la iglesia de los Corintios. Yo encontré algo para poder entender qué es lo que pasaba en Corinto. En la carta a la iglesia de Corintio, Pablo aborda varios temas diferentes y va a ver qué es lo que pasaba. Había diferentes relaciones tanto en la vida como en la doctrina. Había algo. Por ejemplo, había divisiones, había inmoralidad sexual, había pleitos entre creyentes y matrimonios, había soltería, pero el apóstol Pablo llega a Corintio a libertar en Cristo, a ordenar la adoración y el significado de la Santa Cena, amén, y el uso correcto de la espiritualidad. ¿Verdad que aquí nosotros cada mes hacemos Santa Cena? Amén. Y eso fue lo que fue el apóstol Pablo a Corintio, arreglar todo aquello. Amén. Ahora, ya vimos que el apóstol escribió esta carta a los corintios porque había problemas. Había muchos problemas dentro de ellos, espero de aquí no, hermanos, acerca de la doctrina cristiana. Dos de estos problemas eran la revelación del Espíritu Santo y el tema de la sabiduría. Él necesitaba asegurarse de que ellos supieran que el creyente tiene algo mucho más grande que la sabiduría humana. Como hijo de Dios,
nunca estaremos solos porque siempre tendremos la compañía de Dios en nuestras vidas. Porque dice la palabra del Señor, nunca te dejaré ni te desampararé, estaré contigo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces el mundo no te puede decir que estás solo porque tú tienes el Espíritu Santo. Ahora me pregunto, ¿usted cree en el Espíritu Santo? Amén. ¿Usted cree en el Espíritu Santo? Amén. Amén. Ahora, si usted cree en el Espíritu Santo, para entrar más detalladamente a este estudio, hay títulos del Espíritu Santo. Entre ustedes, ¿quién conoce uno de los títulos del Espíritu Santo? Bueno, dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Llenos de... Entonces, para poderlo lograr, poder llegar a hacer eso, debemos estar en comunión con el Señor, leer su palabra, congregarnos, tener amor hacia los demás. Entonces podemos ser llenos. Bien. Pero usted sabe uno de sus títulos, su nombre. Espíritu de verdad. ¿Perdón? Espíritu de verdad. Espíritu de verdad, ahí está uno, son 10. Espíritu de verdad, ¿alguien más? Espíritu de mansedumbre. ¿Perdón? Espíritu de mansedumbre. ¿El espíritu de qué? ¿Hermano? De conocimiento. El espíritu de conocimiento, ¿alguien más? Mansedumbre. De humildad. De humildad, ¿alguien más? Bien, ustedes ya dijeron varios, yo les voy a decir más. Son los dones del Espíritu Santo. Es abogado. El espíritu es abogado y el espíritu es el autor de las escrituras. El espíritu es consejero, el espíritu es consolador, el espíritu convence. Amén. El espíritu guía, el Espíritu Santo, y quiero decirle que habita en los creyentes. El espíritu intercede y el espíritu te revela si andas bien o andas mal. Es el espíritu te sella. Amén. El espíritu de Cristo, el espíritu de Dios y el espíritu de vida y el espíritu del Señor. Y él es el espíritu de verdad y él es maestro y es el espíritu de testigo. Y quiero decirle que es la tercera. ¿Alguien que diga? Persona. Es la tercera Persona. de la Trinidad. Entonces, qué bueno, hermano, que aquí creen en el Espíritu Santo, porque hay muchas iglesias que no creen. Y aquí creemos en el Espíritu Santo, y no nada más en este tiempo, sino también en aquel tiempo. Si vamos al libro de los Hechos, había una iglesia que preguntaba si hay Espíritu Santo, y esto está en Hechos 19. Fíjese, no nada más pasaba en estas iglesias nuevas, sino ya pasó después en otro tiempo. Hechos 19. ¿qué? Hechos 19:2 dice, y les dijo, lo tiene, Sí, alguien lo ¿no? tiene, lo tiene. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, pues ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea que no lo conocían, ¿verdad? Y luego más dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, es Jesús el Cristo. Y cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos 12 hombres. Pero lo que me llamó la atención, hermano, que es que estos 12 hombres ya eran discípulos. Eso fue lo que me llamó la atención. Que esos hombres ya eran discípulos, pero no estaban sellados con el Espíritu Santo. Nada más eran bautizados en el bautismo de Juan. Cuando usted en este tiempo fue bautizado en el nombre de Cristo Jesús, o en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, automáticamente el Espíritu Santo es el que va a tomar control de su vida. Amén. 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 Ahora, ahí en su libro dice, en tu primer pregunta que hace en la página 83, hay una pregunta.
¿Qué te motiva o qué motiva a un creyente pensar que está solo? Alguien que responda. ¿Qué motiva a un creyente a pensar que está solo? Es creyente, a un creyente que está solo. ¿Nadie? ¿Qué motivo un creyente? La falta del Espíritu Santo. ¿Alguien más? Claro. Ahí está algo por ahí cerca. Pues que aquí al pensar que piense que está solo, entonces pues no ha recibido el Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien más? El Espíritu Santo, hermano, nos ayuda a saber cómo vivir vidas santas. Él es el que nos va a guiar desde el principio y hasta el fin. Él es el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Y quiero que siempre en su mente recuerde que el Espíritu nos ayuda a saber cómo vivimos vidas santas. Yo siempre desde aquí he dicho, podemos engañar a los hermanos, podemos engañar al pastor, pero no podemos engañar al Espíritu Santo, porque Él va con nosotros a todo lugar. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 2, del 6 al 9. Primera de Corintios, capítulo 2, del 6 al 9, alguien que lo lea así con voz. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la quien ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y le pregunté hace un momento, ¿aman a Dios? Amén. 1, 2, 3. Gloria a Dios. La sabiduría de Dios, hermanos, separa al creyente del que vive siguiendo la sabiduría. La sabiduría de Dios separa al creyente, acuérdense. La sabiduría de Dios separa al creyente. Háganse de cuenta que acá está la sabiduría de Dios y de este lado está la sabiduría del mundo. Pero aquí ellos lo notifican como el espíritu de este siglo. Cuando se refiere a este siglo se está refiriendo al mundo. Lo leímos hace un momento. Entonces quiere decir, hermano, que la sabiduría se puede conservar viviendo, demostrándola, no ocultándola, demostrándola, dando buenos frutos. Ya lo sabemos, los frutos del Espíritu. Usted se lo sabe hasta de memoria. Amén. Ahora, la sabiduría requiere madurez espiritual. Dios tiene y tenía la sabiduría escondida durante siglos. Ya lo leímos en el versículo 6, 7, ¿sí o no? No lo leyó. ¿Lo leyó o no lo leyó? Él se revela a aquellos que han madurado, pero todo creyente puede pedírsela a Dios. Y ya no sabemos ese versículo de Santiago capítulo 1, 5. ¿Quién me lo puede decir? Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguien sufra falto de sabiduría, pídala a Dios, Si alguno, el cual la dará. si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. No se la pida al diácono, no se la pida al pastor, pídasela a Dios. Ese es lo hermoso, seguir el camino de Dios, no de los hombres. Los hombres destruyen. Mejor métase a la palabra del Señor y ahí el Señor le va a iluminar cómo servir en su casa, cómo amar a sus amigos, hasta a sus enemigos. Amén. Y luego viene más adelante, dice, y el conocimiento espiritual va más allá del pensamiento humano. Lo leímos en el versículo 9, ¿sí o no?
¿O no lo leyó? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Indica que hay cosas que Dios nunca revela al pecador. Nunca va a revelar nada al pecador no arrepentido. Y ahora se le revela al creyente por medio del Espíritu Santo. El conocimiento no es algo para enaltecerse. Cuidado, hermano, si usted ve que alguien entre nosotros enaltezca o yo me enaltezco, llámeme la atención, pero con amor. No me destruya o no se destruyan entre ustedes. Dice que aquí que estar bien en el conocimiento de Dios no es algo para enaltecerse, sino para glorificar a Dios. Porque es necesario, hermano, que yo mengüe y el Señor crezca. Amén. Ahora, antes que el Señor Jesús ascendiera al cielo, les dijo a sus discípulos: yo os rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces aquel hombre que se sentía solo, ya no está solo. El Espíritu Santo va a estar con usted para siempre, hasta la eternidad. Amén. El cual el mundo no puede recibir. Ahora, ¿por qué no lo puede recibir el mundo? Porque está enredado entre el mundo y no lo puede conocer. Pero nosotros que amamos a Dios y por la misericordia de Dios recibimos ese bautismo, somos puestos en ese bautismo y el Espíritu Santo nos cubre de toda maldad, siempre y cuando también nos apartemos de la maldad. Amén. Quiero por favor que alguien lea en voz alta Juan 14 del 16 al 17. Él sabía que el creyente necesitaba rendir cuentas para mantenerse viviendo sabiamente apartado de Dios o para Dios. Juan 14, 16, 17. ¿Quién lo tiene? Gáneme. Si yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Amén. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. ¿Sí se dio cuenta ahí dos cosas? ¿Quién me puede decir que vio ahí dos cosas? Alguien lo que lo vea, ya estamos espirituales aquí. Dos cosas dijo ahí. Que si lo amamos, le daremos su conocimiento. Y yo os rogaré al Padre y os dará un Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque Mora en vosotros. esa es una, mora en vosotros, Él está en vosotros. Otra más, hermano, mora en vosotros. Y luego, y estará con vosotros. ¿Ya vio dos? Mora y estará con vosotros. Amén. Amén. Bien, ahora dice, el apóstol Pablo quiere asegurarse de que los corintios, quienes estaban en conflicto o concentrados en la sabiduría humana, va el apóstol Pablo a enseñarles a buscar la sabiduría de Dios. Porque hay una escritura que ahorita no se me fue. Entonces quiere decir que el apóstol Pablo va a Corinto a enseñarles la sabiduría de Dios, a quitar tanto conflicto, tanto pleito, y aún a enseñarles la Santa Cena, si usted se dio cuenta, y aún enseñarles que vivan en armonía. Ahora, la sabiduría es un misterio divino que Dios hizo que estuviésemos o que tuviéramos disponibilidad después de la muerte y de la resurrección de Cristo. En el versículo 8, ¿qué dice? Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
O sea que si hubiese existido ese conocimiento en aquellas personas, no hubieran crucificado a Jesús. Pero no tenían el conocimiento de Dios y tenían el conocimiento del mundo. ¿Y qué hicieron? Crucifíquenle, crucifíquenle. Amén. El creyente sabio no desperdicia su tiempo en discusiones intelectuales que solamente exaltan al hombre. Porque como antes dijo, el creyente sabio vive su vida demostrando que Dios guía sus buenas decisiones, porque todo lo que hace honra a Dios. Y hay una pregunta para ustedes. En la página 85 dice, ¿cómo se porta una persona sabia? A ver, ¿quién puede decir? ¿Cómo se comporta una persona sabia? A ver, léalo, ¿cómo dice la pregunta? Alguien que me lo lea, ¿cómo dice la pregunta? ¿Cómo qué? Es una pregunta para ustedes. ¿Cómo se porta una persona sabia? A ver, ¿cómo se porta? Alguien que me diga. Con humildad. Alguien más, sabia, una persona sabia. Que todo lo que va a hablar va a ser con sabiduría. Amén. ¿Alguien más? Con prudencia, Prudencia, ¿alguien más? con respeto. También, ¿alguien más? Sensatez. Amén. Y a mí se me vino a mi mente, si en su trabajo, o en mi trabajo, o en el trabajo de usted, hay un problema, hay un pleito en grande, es de sabios apartarse. Esa es una persona sabia. Porque parece hecho adrede, cuando metes paz, Te toca más. Sabio, dale su más. Sabio, Te toca más. ahí está el proverbio del pastor, pues el proverbio que viene en la Biblia, ¿no? Del pastor. Dígalo, hermano. Que el sabio mira el peligro venir y huye. Quiere decir que cuando haya pleito en su trabajo, porque hay, no me diga que no, y mejor apartarse, ¿sí? Y ese es de sabios, es de sabios apartarse del pleito, o del chisme, o de lo que se oiga por ahí. Amén. Amén. Ahora, hasta ahí vamos bien. En 1 Corintios 2:9, Pablo repite la palabra de Isaías 64:4, que dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Esto lo hizo Pablo para recordarles a los corintios la unicidad del verdadero Dios, porque no hay nadie como Él. Como dice 1 Corintios 2:9, Dios ha preparado para los que le aman cosas maravillosas que son incomprensibles para el hombre, pero verdaderas de parte de Dios. Preguntas, respuestas, Bueno, ahorita algo. lo que estaba diciendo ahorita de que ojos que no vieron y oído no oyó, yo creo que podemos ahí a ver, ¿no? Como cuando, por ejemplo, las cosas incomprensibles para el hombre, como cuando Josué fue a Jericó y cómo Dios hizo cayeran los muros ahí. Entonces son cosas que Dios hace que el hombre no lo llega a aceptar, a reconocer cómo es posible.